Browning acaba de lanzar al mercado la segunda generación de uno de sus rifles de mayor éxito, el X-Bolt 2. Se trata de una evolución de su exitoso cerrojo X-Bolt, el cual fue introducido en el mercado el año 2008, y que incorpora importantes novedades para hacerlo más preciso, resistente y ergonómico que su predecesor. Para su presentación, la firma belga convocó a la prensa especializada de Europa el pasado mes de febrero en Escocia. Un evento al que acudió el equipo de Harry Sedal y en el que íbamos a tener la ocasión de poner a prueba las novedades de esta compañía en 2 jornadas de caza apasionantes. Y hablamos de novedades porque además del rifle, el grupo aprovechó para dar a conocer su nueva munición sin plomo, la Winchester Copper Force. Se trata de un cartucho que carga una punta fabricada completamente en cobre y diseñada para la caza de cérvidos pequeños y grandes. Por este motivo tendríamos la ocasión de probarla sobre corzos y ciervos en Escocia, 2 especies que abundan en la isla. Una de las cosas que haría diferente para nosotros esta experiencia era tener la ocasión de recechar corzos con silenciador, un accesorio legal en Reino Unido pero prohibido en España. Una de las cosas que seguramente más llamará la atención a nuestros espectadores es que durante esta cacería hemos utilizado y también probado los silenciadores de Browning. Por este motivo elegimos para la cacería la versión Nordic Varitech Modna ajustable del X-Bolt 2, cuyo cañón corto está diseñado para incorporar el moderador de sonido Iridium IR30-300M14, que fabrica la propia marca. Es un accesorio que tiene muchas ventajas. No entiendo por qué en nuestro país todavía no se ha permitido, porque no solo está autorizado en Reino Unido, en Portugal, en Austria. Han sido muchos los países que en los últimos años han ido aprobando y autorizando su uso. Entre ellos, el próximo en hacerlo va a ser Bélgica. En los próximos meses está previsto que tenga un cambio de legislación para que se pueda utilizar. Y desde mi punto de vista personal es una herramienta muy útil por muchas razones. En primer lugar, por la reducción del ruido que tiene. Esa reducción de ruido hace que los animales no se estresen tanto, sobre todo cuando estás realizando caza de gestión como en este caso. O sea, la ventaja que tiene también es la propia salud del cazador, que no recibe tantos decibelios de potencia y dispara sin protección auditiva. Además, mejora levemente la precisión, organiza los gases para que no salgan de manera caótica y reduce el retroceso. Son todo ventajas. O sea que yo espero que en nuestro país se tome esta cuestión con la madurez que se debe afrontar. El entorno elegido por Browning no podía ser mejor. Nuestra aventura comenzó en Gordon Castle, un castillo ubicado al noreste de Escocia, cerca del río Spey, una zona famosa por su pesca del salmón. Originalmente fue una de las mayores casas señoriales de Escocia y perteneció al clan Gordon. Aunque gran parte de la estructura original fue demolida en el siglo XX, la propiedad todavía conserva su muralla de jardines y funciona como un destino turístico con hospedaje, eventos y una destilería propia. Como en España, febrero es un mes perfecto para hacer gestión poblacional de hembras de corzo en Escocia. Esta especie es abundante en las inmediaciones de Gordon Castle. La zona es llana y está repleta de granjas y campos de cultivo, en las que además de corzos,
es fácil ser sorprendido por liebres y faisanes durante el rececho. Al ser zonas llanas de campos cultivados no hay cobertura vegetal tras la que ocultarse, por lo que comenzamos a recechar caminando junto a uno de los alambrados que limitaban un campo, el cual nos ofrecía algo de cobertura. Primer día de caza, cazamos alrededor del castillo. Aquí la verdad es que todo gira en torno a la finca. La propiedad utiliza todos los recursos de la naturaleza para proveer al castillo. Y por ejemplo, la carne de caza, como no puede ser de otra manera, sirve para alimentar las cocinas del castillo, y de hecho los corzos que cazamos el primer día, luego los tuvimos para cenar a la noche siguiente. El primer lance no tardó en llegar. El guarda no tardó en llevarnos junto a una pareja de corzas, que comían en la zona de siembra, muy pendientes de nosotros. Los animales estaban alerta, por lo que decidimos echar cuerpo a tierra para intentar pasar desapercibidos. Después de una espera interminable, por fin la corza nos regaló unos segundos de quietud, en los que Israel pudo apretar el gatillo. Cuando me tiré al suelo, encima de un charco de agua, pude comprobar lo bueno que es la parca que nos había prohibido, que nos había dado Browning para esta cacería, porque puedo certificar que era impermeable. Yo estaba asustado cuando me tiré, digo, ya verás, voy a acabar aquí bien, papá, porque con este frío me va a dar algo. Pero no, fue todo muy bien y la verdad que la espera se hizo tensa. Estaría a unos 150 metros o una cosa así. Entonces, ese momento, ese segundo que se detuvo, aproveché, estaba tumbado en el suelo apoyado encima de la mochila, apreté el gatillo y por suerte cayó fulminada. Con este rececho de la mañana se acabó la jornada de caza hasta por la tarde. Obviamente, igual que en España, aquí los corzos se cazan al amanecer y al atardecer. Lo que hicimos fue ir a un río, a uno de los ríos que pasan por aquí. Estos ríos son los mejores ríos de salmón de Reino Unido, según nos comentan. Y entonces, bueno, pues nos animamos a tirar la caña, a hacer unos lances a mosca. Tras el lance nos desplazamos hasta el río Spey, donde pasamos el día disparando al blanco con el rifle y tratando de pescar a mosca a uno de los famosos salmones de la zona, a la espera de poder intentar de nuevo cazar otra corza a última hora del día. Es en ese momento cuando regresan a los campos de cultivo después de pasar las horas de luz en lo más recóndito de los montes escoceses. Al igual que sucedió por la mañana, no tardamos en tener ocasión de disparar sobre una hembra bastante grande y vieja. Y esta zona es mucho más planita y muy agradable de andar. El único hándicap que tiene es que tampoco tiene muchos sitios donde ocultarte, y entonces sí hacer unos tiros relativamente largos, tampoco es que sea excesivo. Ya te digo que en ningún caso pasamos de los 170 metros de disparo, pero bueno. La corza recibió el disparo en el codillo y corrió unos metros antes de caer. El guarda nos dijo que estaba muy bien elegida, que era un ejemplar que ya había cumplido su edad. Y
El disparo fue perfecto, fue a su sitio, corrió unos metros tras recibir el impacto y enseguida cayó. La segunda jornada de caza fue más especial. Íbamos a recechar ciervos en las Highlands de Escocia, uno de los entornos más característicos del país. A pesar de su aspecto amable, cazar en estas montañas desnudas de árboles tiene su punto de dureza. Al desnivel propio de este terreno se suma una interminable cama de brezo y musgo, en la que te hundes a cada paso. El segundo día venía el plato fuerte. Ya subimos a las Highlands y ya nos tocó patear y sudar las tierras altas, que por algo las llaman altas. Es un entorno privilegiado y la verdad que nuestro objetivo aquí eran los ciervos. Veníamos a recechar el ciervo, aunque también teníamos ocasión de tirar algún corzo. Pero bueno, nuestro objetivo principal fueron los ciervos y no fue nada sencillo. Eso sí, caminar por sus laderas es una experiencia mágica que te lleva a lugares increíbles. Durante el primer ascenso tuvimos la ocasión de descubrir una antigua tumba vikinga situada en lo más alto de una colina, con el Mar del Norte como testigo. Se trataba de uno de esos lugares a los que solo la caza es capaz de llevarte, y que están rodeados de un aura especial que sobrevive al paso de los siglos, de los hombres y de sus dioses. En este ascenso el guía nos enseñó que los antiguos pobladores usaban las raíces de la planta Sphagnum capilifolium para obtener agua dulce fresca, una habilidad que Adrian Kudny, responsable de prensa de Browning, no dudó en poner en práctica. A pesar del entorno privilegiado en el que nos movíamos y de encontrar rastros recientes de ciervos, no pudimos ver ninguno. Con las primeras horas de la mañana agotadas, el guarda decidió cambiar de zona de caza, llevándonos a otro lugar salpicado por algunos bosques de árboles donde los ciervos se refugian durante el día. Después de comer un bocadillo, iniciamos un nuevo ascenso por una zona de mayor vegetación. Nos encontrábamos en plena subida, a punto de llegar a una arboleda, cuando el viento cambió y empezó a soplar desde nuestra espalda. Unos instantes después pudimos ver cómo una pelota de ciervos aparecía por el final de los árboles, a más de 500 metros de distancia, y comenzaba a correr por una colina infinita sin parar. Nos habían olido. En cuestión de minutos se perdieron por el horizonte, tras haber recorrido un camino que a nosotros nos hubiese llevado horas. Más fue increíble ver la velocidad con la que consiguieron perderse en el horizonte, en estos horizontes que son realmente lejanos, porque al no haber ningún tipo de vegetación lo pudimos ver perfectamente y nos quedamos con cara de... por favor, es imposible alcanzarlos y es imposible llegar hasta ellos. Así que nada, no nos quedó más remedio que cambiar de zona de caza. Con el ánimo por los suelos, el guarda decidió cambiar de zona, en busca de una última oportunidad. Con el día ya avanzado, comenzamos a ascender la última colina del día. Como el sol ya se encontraba bastante bajo, cambiamos de estrategia. Ya la tarde se iba echando encima y nos comentó, hay una zona arbolada en la parte baja donde los ciervos pasan el día, se encaman, están tranquilos y luego a la tarde suben hacia la parte más alta. Entonces decidimos realizar una espera, que era ya nuestro último cartucho para ver si teníamos ocasión de cazar algún ciervo que se nos resistía. Realizaríamos una espera frente a un bosque, aguardando a que los ciervos lo abandonasen para salir a pastar a las tierras altas durante la noche. Esta vez sí, el plan salió según lo previsto. A la media hora de estar puestos apareció frente a nosotros a unos 70 metros de distancia una pareja de corzos
que comenzó a pastar ignorando nuestra presencia. Los corzos son así, son mágicos. De repente aparecen y de repente desaparecen. De pronto, el guarda señaló a una ladera que se encontraba a más de 700 metros de nuestra posición, donde varios ciervos pacían ajenos a todo. Después de haber estado aproximadamente una hora esperando, con la luz a punto de desaparecer, por fin escuchamos las pisadas de un grupo de ciervos avanzando hasta nosotros. Me señaló un punto del bosque, yo que todavía no alcanzaba a ver muy bien, en el que dijo, ahí están. La primera en aparecer fue una hembra vieja. El guarda indicó a Israel que podía tirar. A pesar de que se trataba de un disparo frontal, la Copper Force voló implacable hacia ella. El animal encajó el impacto y comenzó una carrera que no llegó a los 40 metros. Este lance sirvió para poner punto y final a una experiencia en la que Browning ha vuelto a demostrar que, además de fabricar unas armas y municiones de calidad extraordinaria, también organiza unas presentaciones de producto a su altura. El Browning X-Bolt 2 presenta varias mejoras significativas respecto al modelo de 2008. So today we are in magic Scotland, in the Highlands, where we had the luck to meet all together to shoot with the new X-Bolt 2. Siguiendo con la filosofía introducida por Browning con el Bar 4X y el Maral 4X, la customización es una de sus señas de identidad. Así, se puede configurar hasta su último detalle, con elementos como la culata Varitech ajustable, que incorpora 4 espaciadores internos que permiten regular la longitud entre 327 y 373 milímetros, garantizando resistencia y estabilidad sin afectar la estética. Well, basically this rifle is fully adjustable. This is the really good point. And you know, on other rifles sometimes you see a big screw here to adjust the comp, which is not really aesthetic, let's say. In this case, as you can see, no, which is also more comfortable, because depending how you handle the rifle, it can be annoying to have this big screw. Además, la cantonera Inflex de 32 milímetros ofrece una eficaz absorción del retroceso, incluso con calibres potentes, con la opción de adquirir una versión de 25. Su lomo ajustable permite una alineación perfecta con la óptica, para una rápida adquisición del objetivo. También cuenta con empuñaduras de pistola intercambiables, para adaptarse al estilo de cada cazador. Por último, el guardamanos con sobremoldeos, que proporciona un agarre seguro en cualquier condición climática, asegurando estabilidad y precisión. Además cuenta con el nuevo disparador DLX, ajustable entre 800 y 1.3 kilos, ofreciendo un disparo más limpio, directo y preciso. El cerrojo también ha sido renovado, y ahora cuenta con un diseño acanalado para un deslizamiento más suave. En la cara exterior, Browning también ha querido fabricar un rifle indestructible con un acabado ceracote, que proporciona una mayor resistencia a las inclemencias del tiempo. El cañón viene roscado de fábrica, permitiendo la fácil instalación de frenos de boca o supresores, según la legislación de cada país. We have several models, as I say. You can have a black rifle, you can have a camo one. We also have wood tumble, so it means perfect for a good prehension of the rifle. You have a pro carbon and several barrel lengths just to meet your needs. So this one is equipped with a short barrel, which was really perfect for a sound moderator, but you can also find it with a really long barrel, up to 63 cm, in order to benefit your caliber at the best.